sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, es mejor no decir nada, es mejor no confrontar a nadie, porque esto va a ser un caos y voy a perder la paz. Yo creo que usted se identifica porque creo que todos nos identificamos. Mejor no digo nada. Las cosas están bien, están tranquilas, las aguas están mansas, ¿para qué alborotar las cosas? Y realmente el tema de hoy creo que nos compete a todos, porque aquí vemos, ¿verdad?, cuando el hecho de no haber dicho nada, no habernos callado, las cosas se complicaron. El tema de hoy es, ¿por qué para encontrar la paz debo entrar en conflicto? Entonces, esto lo que quiere decir es que la paz no es ausencia de conflicto. Yo sé que se oye como que fuera un trabalengua, pero es que la paz no quiere decir ausencia de conflicto. Y a veces nosotros en nuestra vida decimos, ay, que así se queden las cosas, mejor no digo nada, ay, no voy a corregir a mis hijos porque, ay, va a entrar un problema, no le voy a decir nada a mi marido porque, ay, no voy a hacer nada, mejor no voy a alborotar a nadie porque mejor vivir en paz. Pero realmente esta paz es una falsa paz, es una falsa paz, porque es un estado de confort. Pero todo aquello que no hablamos, todo aquello que no decimos, todo aquello que estamos viendo que esa situación va a traer a la larga una situación peor, ¿verdad? Decidimos callarnos y a veces es una olla de presión que el día que explota, ahí es cuando decimos debería de haber hablado, cuando se podía corregir. Y no en este momento que esta explosión lo que ha traído es un divorcio, lo que ha traído es que mis hijos se fueron de la casa, lo que ha traído una quiebra económica, en la familia lo que ha traído es un caos. Creo que el tema es importante, creo que a todos nos tiene que hablar en este día y así como nos ha hablado a nosotros, espero que les hable a ustedes. Bienvenidos sean, gracias Doris, coach, que nos va a estar aportando su conocimiento, Ana Julia, Verónica, gracias por acompañarnos en este programa y creo que es importante hacer una evaluación en nuestra vida porque creo que a todos nos ha pasado que por haber callado las cosas se complicaron. A ver, Doris, háblanos un poquito sobre esta paz que hay que entrar en conflicto. Bueno, la primera invitación que les quiero hacer a todos es a redefinir la palabra conflicto. Porque la palabra conflicto de entrada nos suena a algo negativo. Y desde ahí estamos mal. Porque, ¿qué debe ser el conflicto? Una diferencia de opinión, diferencias de puntos de vista. Empecemos por ahí. Ahora vamos a lo que decía Lore. ¿A qué estamos invitados? Por supuesto, primero a escoger todas las batallas. Si el conflicto es, qué sé yo, con tu cónyuge, sobre qué color darle la pared, es una batalla que te puedes perder y no pasa nada, ¿verdad? O si vas al cine o vas a comer pizza. O sea, son diferencias de opinión que no tiene sentido ponerle tanta energía. Pero hay diferencias de opinión esenciales. Y de hecho Jesús mismo nos enseña con la ira santa cuando vimos los mercaderes del templo. Hay batallas que necesitamos luchar. ¿Cuándo necesitamos luchar? ¿Cuándo necesitamos entrar? Cuando hay injusticias, cuando hay algo que atente a valores y principios, cuando hay algo que ofenda a nuestro Señor, cuando hay algo que nos ofenda a nosotros y donde tengamos que defendernos. ¿A qué nos invita el Señor? A mí me encanta tomar de San Juan Pablo II, él decía, seamos artesanos de la paz. Y cuando me pongo a pensar en la palabra artesano, ¿a qué nos suena? A mí me suena a alguien que con sus manos, paso a paso, en un proceso largo, ya sabemos que la industrialización en un segundo sale el producto terminado con un robot o con una máquina. Sin embargo, un artesano, ¿por qué vale tanto lo que produce? Porque se tomó mucho tiempo. Te dejo con ese mensaje. Ser artesano, primero, diferencias de opinión, no en todas, ya te dije algunos tips, necesitamos intervenir para buscar una armonía, ¿verdad? Y ser artesanos de la paz nos dice un proceso, que es un pacificador en la palabra del Señor, alguien que
construye la paz a partir de dos diferencias. Más adelante vamos a hablar un poco de tips de cómo hacerlo, pero empecemos por ahí. Gracias, Doris. Ena, ¿puedes compartir con nosotros? Bueno, hablando quizás de lo que es la paz, yo en un tiempo pensé que estaba tratando de hacer la paz en mi familia. Yo creía que yo estaba siendo una mujer de paz. Lo que estaba haciendo realmente era guardándome. A veces el crear una reunión para muchas veces terminar en un conflicto. Siento que después de eso que yo inicié, traté la manera de no volver a repetirlo, porque si no es nada agradable tenerme que guardar en mi corazón y hasta con mi garganta las cosas que yo necesitaba decir. Pero ¿por qué no las decía? Porque yo no quería complicar lo que era el compartir con mi familia. No quería complicar, como decir, que me digan, mamá, yo ya soy adulto, por ejemplo, mis hijos. Mamá, yo lo siento mucho, pero... Entonces, para no escuchar a veces palabras o razonamientos de personas que ya son adultas también, y sentirme yo como que yo era la que lo sabía todo, entonces yo mejor guardaba en mi corazón el continuar y tal vez que se convirtiera ya en un conflicto. Yo me he guardado, de hecho, muchas cosas. Yo sé que no es lo correcto, yo sé que para traer la paz a veces hay que confrontar a nuestra familia, tal vez de una manera diferente, de una manera más amistosa, más armoniosa, pero a veces el carácter de cada uno pues es tan diferente. Entonces me tocaba a mí, porque yo decía, si yo me pongo igual que ellos, de esa forma, entonces yo no voy a dar testimonio de amor. Y yo lo que quiero es dar testimonio de amor. Entonces entraba como en una paz falsa, porque no estaba llevando la paz, sino que estaba guardando lo que yo realmente necesitaba establecer en esa reunión. Eso era lo que... ¿Cuál es el problema? Y Ena nos lo acaba de decir en su participación. Muchas veces nos han dicho que se ve bien quedarnos callados. Ena más o menos lo decía. Muchos venimos de padres o abuelos, sería madres o abuelas, sobre todo sumisas, donde se veía bien estar callado, agachar la cabeza, y el hombre tal vez era el agresivo. Esa raíz está en muchos de nosotros, y nos hicieron creer, y esto es equivocado, que quedarnos callados era la actitud correcta. Me siento la necesidad de volverte a decir, no se trata que vas a estar debatiendo de todo, ¿vea? Si se trata de qué cenar, no pasa nada, cede. Pero hay puntos donde hasta podemos estar dejando, Ena lo acaba de decir, eso se quedaba en mi corazón. ¿Qué pasa después? Vemos reacciones desproporcionadas en las personas. Vemos a alguien que tal vez simplemente no le dijeron buenos días y estalla con una tremenda agresividad, porque somos una olla de presión. Vamos aguantando hasta que en el momento inadecuado, de la forma inadecuada, con la persona inadecuada, estallamos desproporcionadamente. Hoy el Señor nos va a permitir aprender algunos tips sobre, primero, discernir qué batallas pelear, y luego cómo tomar ese conflicto como algo positivo, porque quedarnos callados es cobardía también, y el Señor nos quiere fuertes y valientes. Y es que nos hace precisamente tener esa falsa paz. Yo no sé si usted está pensando en su casa, en su ambiente, en situaciones donde sabe que hay temas que tiene que tocar, pero no se atreve a tocarlos, porque prefiere que, a veces uno dice, no, es que ahora todo está bien, todo está en paz en la casa, entonces mejor mantengámonos así. Pero sabemos que es una depresión, es una olla de presión. Verónica. Sí, a mí me pasaba de que desde niña yo quería satisfacer a todo el mundo para no entrar en conflicto en familia. Luego, a medida que fui creciendo, me recuerdo que en los trabajos también yo no decía nada, me quedaba callada, porque tal vez mi jefe o los otros jefes iban a decir algo. Luego, con el tiempo, me di cuenta
de que eso no era lo correcto. Y estoy tratando la manera y estoy pues pidiendo ayuda, terapia, con retiros, ¿verdad? Porque necesito yo salir de eso, de quedarme callada. Pero vengo a ver también que necesitamos tener paz. Pero si no empiezo con una paz en mi corazón, no puedo dársela a la demás gente. Entonces tengo que decir las cosas para empezar a tener un conflicto, una comunicación con el otro. Correcto. Lo que pasa es que a partir de hablar vamos a encontrar puntos en común. Y que miren, esto es lo maravilloso. De repente nosotros tenemos a dos personas, nos pasa en el trabajo, por ejemplo, de repente alguien dice la posición, alguien ve blanco y el otro ve negro, pues para poner un ejemplo, pero cuando ya nos escuchamos, empezamos a ver que hay un gris. Y de eso se trata este punto. Se trata de que tu voz cuenta. Vero nos lo acaba de compartir. Nos acaba de hablar de retiros, precisamente de la sanación que el Señor va haciendo en nosotros. Empezamos a recuperar nuestra voz, porque tu voz no vale más que el otro, porque eso ya te volvería en otro problema, ¿verdad? Que tocamos en el programa anterior. Tu voz vale igual que el otro, ¿verdad? Y esto, para dar un ejemplo, funciona como que tú tuvieses una herida y por no sufrir el dolor de lo que el medicamento te va a causar, prefieras dejarlo pasar. Eventualmente eso va a detonar en otra cosa. ¿Qué nos pasó en la cuarentena? ¿Por qué hubo tanto divorcio? ¿Por qué hubo tantas rupturas? Por esas cosas que no se habían venido hablando y que estaban allí, pero claro, como la pareja no se veía nunca, más que el fin de semana, entonces las cosas ahí estaban. Cuando ya tocó enfrentar, nos vimos dos personas incapacitados de comunicarnos, incapacitados de poder encontrar puntos en común, y vinieron rupturas. Sí, muy bueno. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Porque para encontrar la paz debo entrar en conflicto. Pero también me ponía a pensar la pregunta, ¿qué es la paz? ¿Verdad? A ver, Ana Julia. ¿Qué es la paz? Buena pregunta. Yo creo que es llegar a un estado de equilibrio, a donde en tu interior hay tranquilidad. Yo quería contarles que desde pequeña nosotros nos enseñaron a mantenernos callados. Si pasaba algo y nos estaban gritando mi papá, nos teníamos que quedar callados. Si nosotros tratábamos de explicar por qué, era ya el cinchazo. Entonces, eso a mí me causó mucho que la gente me pisoteara, en el sentido de que me decían una cosa y yo trataba de decirles no, como tú decís, blanco, negro, pero hay un gris y no pasa nada, porque yo puedo pensar de diferente manera a lo que tú estás tratando de explicar, y creo que también es valedero, porque dice la verdad os hará libre. Cuando nosotros nos quedamos callados, estamos encubriendo una verdad. Estamos encubriendo una verdad, porque puede ser que mi verdad no sea tu verdad, pero para mí es mi verdad. Y yo lo veo así. Entonces, a mí me costó muchísimo alzar mi voz. El retiro del dolor a la gracia es una de las cosas que te enseñan a alzar tu voz, a devolverte tu dignidad, a decir, es que yo pienso así. Y puede ser que esté equivocada, pero dame el chance por lo menos de pensar así. Y no de que uno está tratando de hablar y inmediatamente, no es así, no, te callas, y uno se queda como... Entonces, ahora, ya después del caminar con el Señor, de varios retiros del dolor a la gracia, el llegar a un estado ecuánime, creo que es estar en paz.
el que Lorena me diga, mira, no me gusta esto, pero a mí me gusta. No, está bien que a ella no le guste y está bien que a mí me guste. Y eso no quiere decir que vamos a entrar en un choque porque a ella le gustó asado y a mí me gustó hervido, por decir. Entonces, también para tener una paz tiene que haber un respeto a aceptar lo que los otros te están diciendo. Puede haber un conversatorio, un diálogo, mira, pero es que yo no creo, pero sí siempre tenés que saber hasta cuándo ahondar, porque se puede poner caliente la conversación y los tonos empiezan a subir. Entonces ya perdiste la paz. Aquí el punto es lo que decía Doris, que para muchos hablar de conflicto es entrar en un problema. Nosotros, por ejemplo, yo en mi casa fuimos educados con mucha sumisión, ¿verdad? O sea, ahí nadie podía hablar, nadie podía decir, nadie podía no estar de acuerdo. Y yo creo que este es el problema, el por qué después viene tanta rebeldía. Y tenemos jóvenes tan rebeldes hoy en día. Porque viene de que si un niño hablaba, yo escuchaba a un niño decirle, pero es que mamá tal cosa. Yo decía, Dios mío, qué falta de respeto. No, la que estaba mal era yo. Porque los conceptos, diferente es, ¿verdad? Que un niño sea malcriado. Pero uno no tenía derecho a pedir, o sea, que le explicaran. No. Incluso venía el cinchazo y uno no podía ni siquiera preguntar por qué. Porque era esta sumisión. Entonces, miren qué interesante, la paz en medio del conflicto, ¿verdad? Que nos crecimos nosotros pensando que el conflicto era un problema, por eso tenemos la reacción de Ena. El callar, ¿por qué? Porque esto va a traer un conflicto y el problema está que no puede haber un conflicto. A ver, Doris. Bueno, en primer lugar, ahora que te escuchaba, ¿por qué hay conflictos? Porque todos somos diferentes. Si partimos del hecho que todos somos diferentes y todos pensamos diferentes, te invito a que veas que el conflicto es algo natural, porque es una simple diferencia de opinión. Yo me ponía a pensar en cuál es la raíz y por qué pasamos de una diferencia de opinión que debería de servir para construir una mejor concepción de un tema, ¿por qué pasamos a algo negativo? Y en realidad me parece que es por egoísmo. Porque cuando tenemos puntos de vista diferentes, pero yo quiero que mi punto de vista sea el que gane, porque lo voy a ver mal si no es mi punto de vista. Lo vemos en las empresas. Vemos que, por ejemplo, Lore da una opinión y yo, en lugar de construir sobre la de ella, o la destruyo diciendo, no, eso ya lo probamos y no funciona, o construyo otra cosa. Entonces, cuando nos aferramos cada quien a su rincón, si pensamos en un cuadrilátero, cuando somos egoístas, en lugar de pensar en el bien de todos, en el bien común o en una mejor cosa para el trabajo, la familia y lo que sea, pensamos en yo figurar, en yo lucirme, en yo estar bien. Ahí hay una raíz que debemos de explorar, porque en todos hay un poco de eso. Ya te dije que todos somos diferentes, así que conflictos habrá en todos lados. Pero el egoísmo se produce cuando yo demando ser atendido sin tomar en cuenta al otro. Y no se trata de estar de acuerdo, se trata de escuchar con atención, aun y cuando diga, no, mira, yo considero algo diferente. Esta puede ser una raíz que podemos explorar. ¿Será que en uno de nosotros eso nos ha llevado a no hacer lo que nos corresponde hacer? Porque, Lore, en el presente, con todas las diferentes situaciones que están pasando en el mundo, realmente Dios necesita que seamos pacificadores, como lo dice la Biblia, constructores de paz que defiendan lo que dice el Evangelio. ¿Sí? No que vayamos a darnos duro con toda la gente, sino que seamos personas capaces de defender al Evangelio ante tantos ataques que se están teniendo. Yo creo que este programa es más que oportuno para recordarnos a todos que, así como, no, vuelvo a decir, así como la ira santa, que así le decimos a Jesús en el templo, cuando defendió la casa de su padre, ¿qué pasa si tú escuchas que ofenden a Jesús? ¿Te haces el loco? Dices, no, porque finalmente la familia, etcétera. ¿O estás dispuesto a defender a Jesús en tus ambientes? Claro. Eso es muy común. Sí, fíjense que
dice Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 14 al 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando, es interesante, ¿verdad? Porque hay palabras, verbos de acción. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. O sea, que de esta paz, vigilar esta paz para que se logre, pero que nadie quede privado de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? O sea, que construir la paz es saber corregir, saber decir, por ejemplo, usted, hijo, tú estás en fornicación, ¿verdad? Tú no deberías, estás en un adulterio, o sea, si estamos gastando de esta manera, no está alcanzando el dinero. Mira, o sea, es como situaciones que se dan, vamos a hablar en el aspecto de la familia, ¿verdad? Pero dice que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Miren, son verbos y son situaciones que nos los está diciendo bien claro. Seguir la paz con todo, sí, pero vigilarla, o sea, vigilar. Que nadie caiga en una situación de pecado y que no me permita hablar, y no solo eso, que termine trayendo una raíz de amargura, dice, y que os perturbe. Y esto haga que todos sean contaminados. O sea, lo leo literalmente, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perdure y por ella muchos sean contaminados. O sea, miren qué importante es el papel que nosotros como cristianos, como madres de familia, como empresarios, como trabajadores, en el puesto en que estamos, el papel como líderes, como servidores de comunidad, en el país en el que vivimos. O sea, realmente la paz es una acción, nos lleva a actuar, a hacer lo que nos corresponde hacer, para que la paz venga por nosotros. O sea, la paz es la añadidura, es el regalo, perdón, no es la añadidura. La paz es el regalo de Dios, es la cosecha de haber sembrado situaciones de decir, esto te puedo llevar a esto. Porque uno de los problemas más grandes que está habiendo en las familias es que los papás no corrigen, porque tienen miedo que el niño se vaya de la casa, porque tienen miedo que el hijo no lo quiera, porque tienen miedo. Y esto está llevando a las familias a unos conflictos tremendos. A ver, sí. Y perdón, solo para cerrar, en todo lo que acabas de decir, finalmente hay egoísmo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo esté conmigo, porque yo quiero que me acepten, porque yo quiero que me quieran, porque yo quiero... O sea, vamos viendo cómo el egoísmo, el que yo quiero estar bien, yo quiero estar en la falsa paz, yo quiero estar bien, etcétera, es finalmente la raíz de muchas situaciones en las que no hacemos lo que nos corresponde. Claro, y la base del egoísmo es la falta de seguridad en sí mismo. O sea, al final, a ver, Verónica quería decir algo. Sí, fíjese, Lorena, de que a mí lo que me pasó es de que llegó un momento que como yo no hablaba, no decía nada, yo sentía que ya me estaba enfermando. Ya no podía, yo empezaba a hablar y me entraba un nerviosismo de aquello que yo quería llorar, no sabía si quería llorar, gritar, o sea, había unos sentimientos confundidos en mi vida. Y cuando yo llegué al Dolor y la Gracia, yo me di cuenta de todos los problemas que venían desde mi niñez y empecé a amarme, empecé a amar a mi Verónica, a mi niña, y empecé a ver las cosas totalmente diferentes, del porqué de las cosas, el porqué de mi dolor, el porqué de mi amargura, el porqué de mi sufrimiento. Y dije, no, yo necesito ayuda y lo voy a hacer por medio de este retiro del Dolor y la Gracia y las terapias que todavía estoy llevando. Gracias, Verónica. La verdad es que sí, es este proceso, ¿verdad? Pero qué importante es reconocerlo. Creo que ahí está la base. Reconocer nuestra historia y reconocer la forma en que nos educaron. Esto que dicen genio y figura hasta la sepultura no existe, porque dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas cada día. El Señor nos puede cambiar. Y cuando nosotros llegamos a reconocer de dónde venimos y por qué somos como somos, y que realmente esto nos está llevando a enfermarnos, ¿verdad? O sea, a enfermarnos. El que no habla, el que no dice, el que no cuenta, al final lleva una carga muy pesada, ¿verdad? Pero el Señor nos da la oportunidad de volver, de hacer las cosas nuevas cada día. Vámonos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Está muy interesante.
Para encontrar la paz tenemos que entrar a veces en conflicto. Ena. Sí, yo creo que a veces confundimos el término de cómo llevar la paz al hogar y también cómo reaccionar yo en un momento de conflicto donde yo tendría que igual pues, dar mi punto de vista y no quedarme callada. Pero realmente yo ahorita estaba analizando, que escuchaba a Vero, yo analizaba realmente mi vida, cómo había traído yo desde cuando conocí yo al Señor, cómo ha venido mi vida. Yo lo conocí hace 15 años. Hace 15 años yo hice aquí mi retiro en la comunidad Nueva Alianza. Y desde entonces para mí Nueva Alianza ha sido una escuela, ¿verdad? Ha sido una escuela donde me ha ido formando más que todo mi vida espiritual. Y yo recuerdo cómo yo llegué acá, ¿verdad? Porque también al igual yo, para mí, callarme era muchas veces un símbolo de estar en paz. Eso era lo que yo creía. Pero realmente cuando yo he ido caminando me he dado cuenta que a veces es bueno sí también callar, porque a veces cuando la otra persona está como muy eufórica, no voy a salir yo de una manera igual. Eso lo he venido aprendiendo también. Yo antes era muy explosiva, lo acepto. Y yo sé, pero después de que también yo hice mi retiro del dolor a la gracia, mi vida ha tenido un gran cambio, porque ahí yo pude liberar casi todas mis emociones que yo tenía del por qué yo era una persona, dijimos al inicio, una persona con problemas y que no buscaba la paz. Pero después de mi retiro, realmente el Señor a mí, el Espíritu Santo, me ha ido formando mi carácter, me ha ido enseñando a que cuándo debo de callar y cuándo debo de hablar. Yo le pido siempre que alguien me está interpelando por algo, yo trato y le digo, Espíritu Santo, dame paz en mi corazón para poder hablar realmente con propiedad. Y realmente yo he visto en este tiempo, en mi recorrido de mi tiempo, que en Emilia, antes de conocer al Señor, cómo era, y ahora la nueva mujer, que realmente el Señor, ¿saben qué aprendí? Algo muy importante, era que yo tenía un valor en la vida, que yo tenía, que a veces lo que me hacía perder la paz era que yo no me había dignificado. Y cuando yo descubrí en ese retiro muy hermoso, que realmente yo tenía que amarme, yo tenía que preocuparme por mí, yo tenía que valorarme realmente. Ahí descubrí que yo valía mucho realmente para Dios y también para mi familia. Realmente para mí esta conversación que estamos teniendo me ha edificado bastante, me ha hecho recordar que a veces el perder la paz, yo estoy en una lucha diaria de no perder la paz cuando tenemos que hablar un tema que tal vez vamos a vernos involucrados en situaciones difíciles, no miento. Pero allí en ese momento que yo tengo que hablar, hace poco mi hijo tuvo un inconveniente bastante fuerte y yo sentí en ese momento que yo casi que perdía la paz, pero en ese momento yo dije, no, tengo que hablar como tengo que hablar, cómo hablaría yo ante Dios. Y entonces yo se lo traté de plantear a mi hijo diferente y de verdad me di cuenta que esa persona era una persona nueva. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Ena, por compartir. Doris. De lo que Ena nos acaba de compartir, podemos ya sacar diríamos, como una secuencia, unos tips, vaya. Ya tú primero pensemos que es una situación donde ya nos dimos cuenta que sí vale la pena abordar ese conflicto e intervenir. Primero tenemos que orar. Segundo, pedir al Espíritu Santo que nos diga, Ena lo acaba de decir, que nos diga cuándo, dónde, en qué momento. Momento oportuno. No es que no es que en este momento ves la situación y en este momento vas a ir a hablar. Pídele al Espíritu Santo cuándo, pídele las palabras adecuadas, pídele el entorno adecuado y trata que sea en persona. Ahora con la moda de las videollamadas, estos puntos son importantísimos que se den en persona, porque en persona tú puedes leer la corporalidad del otro, tú puedes verle los ojos y ¿sabes qué?
interésate más bien en la persona, más que en la situación donde está la diferencia, que el otro siente el amor, que el otro sienta que te importa la persona. Eso quería sacar de lo que Ana nos acaba de decir, como ese paso a paso, ¿verdad? Porque nuestros hermanos y nosotros mismos podemos decir, ok, ya entendí, se trata de mi hijo, se trata de una situación en la que debo intervenir. ¿Cómo le hago? No, y saben que a veces no es tan complicado más que el saber escuchar. Porque hay situaciones que están en conflicto porque no se le ha dado la oportunidad a esa persona de decir, cuéntame, te voy a escuchar. Porque solo a veces el hablar puede hacer que la situación cambie completamente. Ana Julia. Eclesiastés 3:1 lo dice. Hay un momento para todo. Hay un momento para hablar, hay un momento para callar. Yo sí me he propuesto hablar y no callar. El cuerpo te pasa la factura. Definitivamente. Empezás tú a guardar rencor, resentimiento, amargura, frustración. Hablando de la olla de presión, nos volvemos tan sensibles que pasa la mosca en mal momento y hacemos un escándalo por la mosca, pero no era esa la razón, era porque callamos. Y también dice, el que calla otorga. Y también hay un pecado cuando tú no denuncias. Entonces, es bien importante lo que se decía, orar, pedir Espíritu Santo y tener el valor de poder buscar a la persona y sentarse a hablar. Entonces, ahí sí puedo creer en ser constructores de la paz, porque con tus manos, con tus palabras, con tu gesto, me importas, hablemos. Si no, es mentiras, es la falsa paz. No podemos llamarnos constructores de paz, no podemos decir que la verdad nos hará libre, porque todo me lo he tragado y pasa la mosca y la mosca me vio mal y yo exploté, y eso no es la verdad. Vamos a hablar de 4 maneras de encontrar la paz, 4 formas de encontrar. Primero, centrarte y enfocar nuestra vida en Jesús. O sea, centrémonos en el Señor. Somos personas de Dios y tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque acuérdense que Él fue el que le dijo a los discípulos, cuando estaban todos encerrados, mi paz os dejo, mi paz os doy. Los andaban buscando para matar, pero esta paz que regala el Señor, que no es la paz de oír música suave y acostarme en la cama y estar ahí con música suave, no, estamos hablando de esa paz de Cristo. Entonces tenemos que buscar al que nos da esta paz. Primero, centrarnos en Jesús. Poner nuestra vida en orden divino, ¿verdad? Poniendo a Jesús como el centro de nuestra vida, el Rey y Señor de nuestra vida. Pero otro punto que es bien importante es dejar a un lado las cosas que yo no puedo controlar. Hay situaciones que se me escapan de las manos, no las puedo controlar. Y esas cosas que no las puedo controlar, lo único que puedo hacer es, Señor, te lo pongo en tus manos. Es lo que Ana Julia comentaba en el programa anterior, ¿verdad? Cuando le dijo que su hija iba al hospital. Es algo que ella no lo puede controlar. No tiene un jet privado para montarse en este momento en un jet privado y correr para allá. Y aunque corriera para allá, no puede hacer nada para que la niña sea internada en un hospital y ver qué es lo que tiene. Hay cosas que no las podemos controlar más que abandonarnos en los brazos del amado. Es decir, Señor, yo no puedo controlar esto. Por ejemplo, mamás que ya son adultas, que ya son adultas mayores, no pueden controlar los conflictos que se dan en los hijos con sus respectivos cónyuges. ¿Qué toca? Señor, yo te pongo esta situación, te lo entrego a ti, Señor, toma el control y descanso en paz. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no está en mí controlarlas. Entonces hay que saber en ese momento, si yo tengo a Jesús como centro de mi vida, entonces yo puedo venir y decirle, Señor, te lo pongo a ti. Tú sí puedes cambiar eso, pero yo no. Entonces ahí este punto es bien importante, ¿verdad? El otro punto es, de verdad,
ver si en mi corazón hay una raíz de amargura. Ya trabajamos un programa y que están en YouTube, los pueden buscar en Agape TV en YouTube, y ahí están todos los programas que hemos grabado y hablamos de raíz de amargura. Pero es importante empezar también a trabajar y ver a quién tengo que perdonar, a quién le tengo que entregar al Señor esa persona que me ha dañado, que es desde hace muchos años, ¿verdad? Y empezar a trabajar este perdón, dejarle a Dios la justicia, y de ahí el arrepentimiento, el ponerse en paz con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos lo débiles que somos, los caducos que somos, los frágiles que somos, las veces que hemos dañado a tanta gente, es mucho más fácil perdonar al otro. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, el único perfecto es el Señor. Entonces, yo les quiero recomendar estas 4 hechos específicos para que podamos encontrar la paz. Doris. Un punto básico para que nosotros podamos de mejor manera intervenir y ayudar en los diferentes ambientes que nos toca vivir es trabajar nuestra asertividad. Decíamos al inicio que una de las condiciones que nos conlleva a volvernos indiferentes, ojo, a muchas situaciones donde deberíamos intervenir, es la pasividad. ¿Verdad? Tenemos extremos, el pasivo y el agresivo. Hoy te quiero dejar el tema de la asertividad. Eso es algo que todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender. ¿Qué es ser asertivo? Es aprender a ser firme con una sonrisa, ¿verdad? Como que en nuestra cultura, decíamos en el programa justo anterior, decíamos, de repente nos enseñaron que había que subir la voz para darnos a respetar, o nos enseñaron que había que quedarse callado porque las mujeres eran sumisas. Ambos son igualmente equivocados. ¿En qué área de tu vida tú has logrado hablar y ser asertivo? Eso se tiene que aprender. Por supuesto orar, por supuesto pedirle al Espíritu Santo, pero toca hacer lo que nos corresponde. Entonces yo sí te quiero dejar ese tip. Hay libros, hay talleres, hay un montón de cosas, pero en la medida que aprendemos a ser asertivos, ¿aprendemos a qué? A defender nuestra dignidad, respetando la dignidad del otro. Dice San Juan capítulo 14, versículo 27, dice, esto lo dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Pero miren qué interesante esto, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. O sea, la paz que el Señor nos da, esta paz que todos anhelamos, tiene que ser esa paz que viene de Jesucristo, que nos da la certeza y la confianza que no estamos solos. Por eso nuestro corazón no se turba ni tenemos miedo. Vámonos a un corte comercial, no se nos vayan. La verdad es que el que tiene a Cristo en su corazón sabe perfectamente lo que es la paz que viene de Cristo, no es la paz del mundo. Y esa es la paz que nosotros tenemos que buscar continuamente, luchar por ella, ser artesanos de la paz, luchar para que no solamente yo viva esa paz, porque sería un acto egoísta, sino cómo hacer para poder vivir en armonía con todos. Ena quería compartir. Bueno, yo creo que para lograr realmente tener paz en el corazón, primero es ponerse siempre a la voluntad de Dios, ponerse siempre a los pies de Dios, porque de verdad, sin lo que es la mano de Dios sobre mi vida, yo no puedo tener paz, porque el mundo no te da la paz. La paz del mundo es hasta cierto punto invisible. En cambio, la paz que te da Dios es una paz que sobrepasa todos los entendimientos de la tierra. La paz que te da Dios, aún en medio de las calamidades, en medio de las dificultades fuertes, si tú respiras paz, es porque realmente el Espíritu Santo te regala la paz. Mi consejo a los amigos que realmente nos miran es, antes, mediante ustedes van caminando
en la paz de Dios, ustedes van a ir descubriendo cosas grandes y maravillosas, como por ejemplo, descubrir que usted puede estar en medio de un conflicto y no perder la paz. Eso es bien importante. Gracias. Porque si tú no pierdes la paz, tú la das a los demás. Gracias. Gracias, hermana. Sé que el Señor nos ha hablado a todos y sobre todo nos ha mostrado en qué situaciones debemos de actuar. Te recuerdo que ser constructores de la paz es a lo que Dios nos invita. El mundo se dice no está mal por los malos, sino por la indiferencia de los buenos. Dejemos de ser indiferentes y vamos a actuar. Ya con lo que dijimos, contando primero con el Espíritu Santo para que nos dé la gracia, la palabra y la forma. Pero hagamos lo que nos corresponde. Gracias, hermana. Verónica. Bueno, yo les diría de que busquen ayuda, desen su tiempo para poder hablar, entrar en comunicación con los demás. Haga el retiro del dolor de la gracia y no se va a arrepentir. Es la mejor inversión en su vida, porque en la mía sí lo fue. Pero también usted tiene que ponerse en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él es el único que le puede ayudar a usted en su vida y en este tiempo. Amén. Ana Julia, antes de orar. Es despojarnos de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de todo lo que nos caracteriza a ser mundanos y vivir en el Espíritu. Eso es lo que yo recomiendo. Así dice una cita bíblica, dice Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Amén. Y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Palabra de Dios. Totalmente Yo creo que de acuerdo. esta cita es maravillosa, es clarísima. Porque dice, no se inquieten por nada, ¿verdad? No se inquieten por nada, sino habla de oración, ruego, presentar las peticiones a Dios, dando gracias a Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Realmente con el Señor se puede, Él nos ayuda con el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Siendo agradecidos, siendo personas de oración, el Señor nos va dando esas luces, esa luz que nosotros necesitamos en el camino para poder de verdad ser pacificadores y ser personas de paz. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude de verdad a ser esos constructores de la paz, pero también que nos dé la fuerza si es que tenemos que dialogar o hablar y arreglar ciertas situaciones que sabemos que no están bien. Ana Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el perdón. Donde haya división, pueda llevar yo la unión. A donde haya tristeza, pueda llevar alegría. Solo contigo puedo hacer eso y muchas cosas más, mi Dios. Ahora vengo a pedirte, mi Dios, que sigas moldeándome, que me sigas cambiando. Porque no quiero ser una persona de paz del mundo, sino que quiero ser una persona que comparta tu paz con los demás. Esa paz que perdona, esa paz que no guarda rencor, esa paz que te glorifica en todo momento, Señor. Porque como dices, mi Dios, que nos pusiste en el mundo no para pertenecer al mundo, sino que para que hiciéramos tu obra. Haznos artesanos de la paz. Que con nuestras manos, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, podamos todos los días construir, aunque sea en nuestro metro cuadrado, poder empezar, Señor.
Que ya no sean los gritos que me tilden, Señor, de que yo tengo la razón. Tampoco el silencio, Señor. Sino que dame siempre tú, el Espíritu Santo, para saber hablar, para saber callar, para poder saber cuándo hacer las cosas, cómo. Porque yo, Señor, me declaro totalmente instrumento tuyo, hija tuya. Y que sea siempre este canal para que tu voz sea escuchada a donde tú me mandes, mi Dios. Haznos un instrumento de paz. El mundo lo clama, el mundo lo necesita, mi familia lo necesita. Por eso, mi Dios, quédate con nosotros. En este día, háblanos a las profundidades de nuestro corazón y que empecemos a construir la paz. Gracias, mi Dios, por esta charla, por este episodio, porque sinceramente sin paz no podemos hacer nada. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay otra cita bíblica en Primera de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12, y dice lo siguiente: quien desea amar la vida y ver días felices, aparte su lengua del mal y sus labios de la felicidad. Huya del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. ¿Qué significa buscar la paz y correr tras ella? Un esfuerzo, una acción. O sea, Todos los el días. hecho de buscar es algo activo, constante y permanente. Y corra también. Ena, ¿qué Sí, interpreta? para mí, Corra tras la es- paz. Es hacer un esfuerzo sobrehumano para realmente encontrarme con esa paz. Y ella y yo hermanizar. Muy bien, Verónica, ¿qué entiende con corra tras la paz? Corra tras ella. No se deprima, porque ahora en este tiempo nos deprimimos Sí, y no buscamos la solución. no tirar la toalla. Así es, salir adelante. Sí, Ana Julia, Esforzarnos y ser valientes. esforzarnos. Y usted que nos escucha, ¿qué significa corra tras esa paz? Es hacer la parte que le corresponde. Pero continúo con la cita y dice: huya del mal, hagan el bien, busque la paz y corra tras ella, porque los ojos del Señor se fijan en los buenos y sus oídos escuchan su oración. Miren qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor dice, porque los ojos del Señor se fijan en los buenos y sus oídos escuchan su oración. Y los buenos no son aquellos que cuando nosotros antes en el mundo nos decían, deberías de hacer un retiro y acercarte al Señor. Si yo soy buena, yo no le hago mal a nadie. No es de esos buenos. Es aquellos que buscan al Señor, que luchan por tratar de ser agradables al Señor, que si se caen se levantan y están detrás. Y quiero otra cita bíblica, ¿verdad?, que me gusta mucho, que es Colosenses, son dos, Colosenses 3:15, dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. O sea, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo esto es palabra de Dios, citas muy buenas. Creo que la palabra del Señor está llena de tanta sabiduría y nos orienta y nos guía a todos. Gracias por habernos acompañado, Doris, gracias por tus aportaciones, Ena, gracias por los testimonios, Verónica, por sus testimonios, Ana Julia, gracias por todo tu apoyo, toda tu ayuda. Y les quiero recomendar este libro, Voy a ser asertiva. Miren, Voy a ser asertiva. Ese es un libro muy bueno que se lo recomendamos porque aquí es donde está todo lo de la paz y lo que nos habla de la importancia. Utiliza tu inteligencia emocional para autoafirmarte. Y dice, ofrece visión,
y herramientas para que la mujer de hoy y del futuro se construya como la que ha decidido ser, la mejor versión de usted misma. Muchas gracias, gracias por todo. Les quiero recordar este programa, Para Dónde Vamos, los martes a las 9 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, sábado y domingo en reprise, en Agape TV Canal 8. Ahí los esperamos. Que Dios los bendiga, que sean felices, haciendo felices a los demás. Muchas gracias.